cual debe tener un principio, un desarrollo, un clímax y un final, que es cualquier estructura que debe tener una historia. Después empezamos con el montaje, que como nos hablaba anteriormente, el montaje esa parte es la área del teatro, absolutamente claro, igual. Que era como un plano que era bidimensional y se pasó a un plano 3D, donde ya ellos incluyeron lo que era exteriores, desarrollaron mucho más el interior, enfocándose más en los objetos, que complementaran la historia. Empezamos con lo que es el espacio fílmico, que tiene dos derivantes: el espacio geográfico, que es el espacio físico donde se crea la película, y el otro es el espacio dramático o psicológico, que es un espacio más intelectual, que es el espacio donde se crea la psicología de la película, donde a ti te da el interés y se podría decir que es el tema trasfondo de la historia. Después empezamos con el tiempo fílmico, que el tiempo en el cine no necesariamente tiene que ser lineal, es un tiempo variable y se divide en adecuación, que es el tiempo de la acción es igual a la de la proyección. El tiempo de la condensación es cuando hay mucha acción en poco tiempo, cuando se condensa como la parte importante. Después viene la distensión, que es alargamiento subjetivo de la duración de la escena o la película o la acción. Después viene la simultaneidad, que es cuando se interponen dos acciones como en un mismo tiempo, como por ejemplo cuando pasa, no sé, en esta serie 24 horas del canal Fox, que sobreponen acciones que supuestamente ocurren en el mismo tiempo, pero que a la vez estas dos acciones hacen que sea una en definitiva. Bueno, el flashback, que es el más común, que es cuando se retrocede o generalmente se ocupa para crear como supuestos recuerdos o pensamientos, se podría decir. Después viene el tiempo psicológico, que es cuando, de acuerdo a los planos, si son muy largos o muy cortos, es la sensación de si la película es muy larga o es muy corta. Cuando te da esta sensación de cuando la película dura mucho o dura muy poco, se le llama tiempo psicológico. Y la elipsis, que es la supresión de los elementos narrativos o descriptivos de la historia, pero te dan información necesaria para que tú hagas, para que tú pienses, para que tú creas que realmente pasó algo sin que te lo muestren. Después vienen los movimientos, que aquí es donde ya empiezan con los movimientos de las cámaras, que empieza con el movimiento rotatorio, que aquí es donde ya entra lo que es, por ejemplo, la panorámica horizontal, que es cuando uno mueve la cámara de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, la panorámica vertical, de arriba a abajo, de abajo a arriba, la oblicua, que es la combinación de las dos anteriores, y la panorámica circular es cuando hacen 360 grados un ángulo. Bueno, el barrido, que bueno, es la fotografía de la diapo, que es la misma técnica que la fotografía. Y bueno, las panorámicas sirven como uso descriptivo, dramático y subjetivo. Después vienen los movimientos de traslación, que son los traveling, que ahí es donde entra ya, por ejemplo, la profundidad de aproximación, de alejamiento, la vertical, que es la cámara cuando sube o baja acompañando al sujeto, el paralelo cuando también acompaña al sujeto lateralmente, el circular, que es cuando sigue al sujeto en 360 grados, y la divergente, que es cuando modifica la perspectiva del espectador. Después comenzamos con el ritmo, que básicamente es el ritmo visual, auditivo y narrativo de la historia o de la película en sí. Bueno, los planos de larga duración es un ritmo lento, y cuando son planos de corta duración es un ritmo rápido. Dentro de las clases de ritmo es el analítico, que son planos cortos y numerosos, que se traduce a dinamismo, dramatismo, actividad, esfuerzo. Después viene el sintético, que son planos largos y poco numerosos, que se evoca la sensualidad, la monotonía y la poesía. El increscendo, que el increscendo es, por ejemplo, cuando empieza una toma corta, después se alarga un poco más y un poco más. Es como
tiempo, se podría decir. Da la sensación de dramatismo cuando son planos breves, y cuando son planos largos, relajación y serenidad. Después viene el arrítmico, que son los planos breves o largos, pero que duran lo mismo. Después empezamos con los planos, que es empezamos con el gran plano general, que es cuando muestran una superficie amplia sin darle enfoque a ningún sector en específico. Después viene el plano general, que es cuando está el mismo plano, pero se le incluye a la persona o al sujeto de relación con la película. Después viene el plano de conjunto, que es cuando, o de figura, cuando el cuadro de enfoque llega justo al límite de la cabeza con los pies. Después viene el plano americano, que es el que se conoce, que es de medio cuerpo, se podría decir. Típico de teleserie. Claro. Después viene el plano medio, que es parecido al plano americano, pero es cuando la figura se corta la cintura, o también cuando se le enfoca del busto hacia arriba, o de la pantorrilla también hacia arriba. Después viene el primer plano, que es cuando se le enfoca el rostro, y el primerísimo plano, que es cuando se le enfoca un lugar específico, una zona específica del rostro o del cuerpo. Después viene el plano detalle, que es cuando se enfoca en un objeto o en algo específico que quiera darle importancia a la historia, que tenga relación directa con la historia. Y la profundidad de campo es cuando el mismo concepto de la fotografía, que cuando muestran un plano muy profundo, pero sin enfoque, o sea, con un enfoque general. Y para qué quería explicar es lo que dijiste tú de la escena, de la serie de planos que forman parte de una misma acción o también dentro de un espacio y de un tiempo concreto. La secuencia es una serie de escenas que forman parte de una misma unidad narrativa. Y el plano secuencia es el plano de mucha duración que se convierte por sí misma en una secuencia que se rueda en un solo plano. Y ahora nos vamos a los ángulos, que es el normal, que es a la misma altura de vista, el picado, que es de arriba hacia abajo, el contrapicado, que es de abajo hacia arriba, el inclinado, que es cuando se inclina el ángulo de la cámara, el ángulo imposible es cuando, por ejemplo, se saca una fotografía de adentro del refrigerador. Son planos que generalmente una persona no ve, entonces por eso se le llaman ángulos imposibles. Y la perspectiva favorable es cuando se enfoca un encuadre en que todos los elementos necesarios en el momento de la descripción o narración cinematográfica muestran sus formas en mejores condiciones de visibilidad. Y aquí ya empezamos con la iluminación, que se divide básicamente en normal y artificial, y dentro de la artificial está el de mancha, que es cuando se ocupa una luz difusa creando manchas luminosas. Después la de zonas, que es similar, que son zonas de mayor o menor luz, o sea, de intensidad de luz, y las de masas, que es las de masas generalmente es la que imita la luz natural. Y ahora es el color, que también se divide en pictórico, que es cuando se simula o se intenta simular el colorido de los cuadros o de una composición. Después viene el histórico, que es cuando se trata de evocar una época a través del color. El color simbólico, que es cuando sugiere o subraya efectos determinados. Y el psicológico, que es que el color determina sensaciones y emociones respectivas de cada color. Y el color sirve para centrar la atención y favorecer el ritmo en la narración y en el montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos. Y bueno, el sonido, que también la banda sonora básicamente se compone de 4 elementos, que la palabra, que es el diálogo, la música, los ruidos y el silencio. Y dentro del sonido real está el sincrónico y el acrónico. El sincrónico es cuando se acompaña a la escena, y el acrónico es cuando uno escucha ruidos que no provienen de la escena, pero sí están en la historia porque están fuera del marco de la cámara. El sonido subjetivo, que es la música, y el sonido expresivo, que es el sonido que evoca cualquier expresión, por ejemplo, cuando te suena un tambor